¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. Mucho para contar hoy, ¿eh? Está ahí un Alberto Fernández que parece que cruzó el océano y se envalentonó, ¿no? Porque no le deja pasar una a Cristina y le contesta todos los embates a la vicepresidenta. Ayer dijo que en su gobierno no escondía los datos de pobreza, dando a entender que en el gobierno de Cristina sí lo hacían. Hoy dijo que él no defraudó a su electorado, algo que sí Cristina había asumido como un hecho del gobierno de Frente de Todos. Y además dijeron que todos los funcionarios que estén en contra de la nueva política tarifaria se tenían que ir del gobierno. Un Alberto Fernández encendido. Para muchos es una muestra de que estaba de debilidad, o sea, estaba tan contra las cuerdas que salió a tirar manotazos, como un boxeador que está groggy y antes de caer rendido empieza a tirar trompadas para ver si puede invocar alguna, para ver si puede de alguna manera doblegar a su rival. El asunto es que estamos en un país donde mañana se va a conocer la inflación cercana a los 6 puntos reconocido por el gobierno, una inflación cuatrimestral por encima de los 24 o 25 puntos, una proyección anual cercana al 70%, solo pocos gremios bancarios, los camioneros, los estatales de UPCN lograron paritarias del 60%. El resto muy por debajo de eso. De hecho, los jubilados van a recibir un aumento del 15% nada más. De alguna manera, todos estamos perdiendo frente a la inflación, o prácticamente todos, y el gobierno, en lugar de tomar el toro por las astas, se dedica a la pelea interna. A pelearse por espacio de poder, a criticarse. Pero acá hay que resaltar algo, ¿no? De esto vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, que es el periodista, secretario de redacción del diario La Nación, Pablo Sirven. Con él vamos a estar hablando de esto, que hay una particularidad. Cristina Kirchner, él dijo el viernes pasado y detalló todos los problemas que tenía la política económica argentina y las consecuencias. Lo que dijo Cristina, si uno lo saca de su boca, lo puede decir cualquier analista, lo puede decir Pablo Sirven, lo puedo decir yo, lo puede decir un periodista, lo puede decir vos en tu casa, como un observador. Lo raro es que lo dice Cristina hablando de un gobierno como si ella fuera un factor exógeno de ese gobierno, como si ella estuviera fuera de ese gobierno. Y hoy Cristina es presidenta de la nación porque el presidente está en Europa y ella institucionalmente lo está reemplazando. Esto lo recordamos todos los días porque este juego del partido único de poder, donde el oficialismo es oficialismo y a la vez dentro del oficialismo está la oposición, es un juego perverso y tramposo que de alguna manera la sociedad tiene que empezar a desandar, porque es como una trampa no electoral, es una trampa de gestión. Si el oficialismo tiene la misma posición dentro del gobierno, pero nadie se va, esa alquimia de decir, bueno, yo no pertenezco a este gobierno, yo critico a este gobierno, pero soy funcionario de este gobierno, es algo nunca visto. Hoy entrevisté en la radio a Hernán Lombardi, que me decía, yo fui ministro de la Rúa, de la Alianza. Chacho Álvarez tuvo más dignidad, por lo menos dijo, no me gusta esto y se fue. Cristina no, Cristina no me gusta, critica y se queda. Hoy es presidenta. Bueno, de eso vamos a hablar un poco con nuestro invitado del día de hoy. Además, vamos a estar hablando con Leandro Dario sobre datos económicos, mañana se conoce la inflación, reitero, y sobre algunas cuestiones del humor social que hay alrededor de la política económica del gobierno y el humor que hay dentro del gobierno y la clave, ¿no? La clave. ¿Por qué faltan los funcionarios encargados del área energética a las audiencias donde se está debatiendo y discutiendo los aumentos tarifarios para el mes que viene? Me parece un tema muy importante porque ahí se dirime gran parte de la interna del gobierno de la que te estamos contando. Tenemos un gran programa por ofrecerte, quedaste hasta la 22 aquí en el canal de la ciudad. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Yo estoy absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas, es que nunca nos damos por vencidos. Debemos dar un paso adelante en la posibilidad de votar en las próximas elecciones, en 2023, por eso las reformas se hacen en los años pares, con una boleta única. Nos parece primero que la agenda de los argentinos, cuando tenemos la oportunidad de legislar, tiene más que ver con resolver el problema de llegar a fin de mes, de resolverlo el salario. Juntos por el Cambio estamos prácticamente unificando un dictamen, por lo menos por parte nuestra, y la intención nuestra es que sin cumplir con los términos en que se estableció desde el plenario, es decir, que se dictamine
y que después pongamos una fecha de sesión. Es muy bueno saber que en estos tiempos con Argentina tenemos un socio fiable en América Latina. Me alegro que hace poco Argentina haya alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo programa. Probablemente este sea el inicio de una nueva ola de casos, pero decididamente no se va a tratar del esquema que veníamos acostumbrados, sino que la enorme mayoría de ellos van a ser leves. Bueno, y en esta parte del programa, en este segmento del programa, solemos hacer entrevistas o charlas. Hoy me inclino más por una charla, porque se trata de un amigo, un colega que yo admiro mucho y quiero mucho. Se trata del siguiente invitado. Es Pablo Sirven, secretario de redacción del diario La Nación, autor de Perón y los medios, El Rey de la TV, Converso y otros libros. Además, se graduó en el Instituto Grafotécnico en la Escuela Superior de Periodismo. Un referente del periodismo relacionado con los medios. También muy interesante para charlar con él y analizar este momento de coyuntura política. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias por la presentación. No, por favor, un gusto tenerte. Pero digo que es una charla, pues nos conocemos tanto que charlar así más que una entrevista. Pero yo recién decía, ¿no?, en la introducción, momento raro de la política, ¿no? Porque Cristina, el viernes uno lo escuchaba en el Chaco y lo que decía Cristina lo podía decir cualquier analista político, lo podía decir un periodista, cualquier ciudadano, una crítica sobre las consecuencias de la mala política económica. Pero hoy Cristina es presidenta de la Nación, digamos, y ella habla como si fuera una externa de este gobierno. Sí, a ver, puede resultar como una cosa novedosa que nunca sucedió en la historia del peronismo. Es cierto que nunca pasó de esta manera, pero la dualidad acompaña al peronismo desde su fundación, ¿no? Perón y Evita, Cámpora y Perón volviendo, Perón e Isabel Perón, ¿no? Y después lo que fue Menem, con la lucha entre Cavallo y Bauzá. Claro. Después esa dualidad de Néstor y Cristina. Lo que nunca se dio es una pelea tan fuerte. Bueno, el presidente retomó la palabra pelea, viste que Cristina nos quiso desasnar con el diccionario de la Academia Española, como tomando muy literalmente, ¿no? Que no se te agarras de las piñas, no es A mí no pelea. me pegó nadie, dijo, acá no hay una pelea, un debate de ideas. Pero el presidente sí habla de una pelea, ¿no? A ver, lo que está pasando de novedoso es que se le está contestando, cosa que hasta ahora no sucedía, ¿no? Sí. Y ya no es una casualidad, fue Culfa, fue Guzmán, y es el presidente repetidas veces, Pero ¿no? Guzmán no solo le contestó a Cristina, sino que además criticó la economía del último periodo de Cristina como presidenta. Exactamente. El tema es si eso puede convivir tanto tiempo como la entrega del poder dentro de más de un año y medio, ¿no? Diciembre de 2023. A ver, ¿qué pasó? Vos sabés que a mí me encanta un poco estudiar la historia del peronismo, ¿no? Los hechos nunca se repiten igual, pero los que se levantan contra el líder no les va muy bien en general, ¿no? Incluso trágicamente, ¿no? Todos aquellos que se levantaron contra Perón, bueno, el primero que se levantó contra Perón en el 45 fue Cipriano Reyes, terminó en la cárcel, bueno, hay leyendas, ¿no?, de que recibió todo tipo de apremios, ¿no? Después, bueno, en el 73, Cámpora y la Juventud Maravillosa tuvieron una primavera muy corta, duró 49 días ese gobierno. Antes, en los años 60, te acordarás o estudiaste eso. Los delegados de Perón, ¿no? Claro, Los digamos, que el líder metalúrgico en una época que era muy importante, Augusto Timoteo Bandor, quería hacer un peronismo sin Perón. Bueno, ya sabemos cómo terminó Bandor, ¿no? Asesinado a fines de los 60. ¿Qué le pasó a Duhalde, no? Duhalde era el vicepresidente de Menem, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, quiso ser candidato a presidente. Bueno, le puso todo tipo de trabas en el camino. Así que lo que está pasando en este momento es esta anomalía que siempre comentamos, ¿no? Una vicepresidenta que elige a un presidente. Y después de 10 años de, no discusiones, viste que hoy en día se dicen las cosas que dicen los periodistas a este gobierno. Bueno, multiplicarlo por 10 es lo que dijo Alberto durante 10 años sobre Cristina. Y ella la otra vez lo recordó, claro. en la Universidad del Chaco. Y no funciona, ¿no? Y está trabado, porque digamos el poder reside en Cristina Kirchner, pero la institucionalidad reside en la lapicera, en la famosa lapicera de
del presidente Alberto Fernández. Entonces, es un gobierno que no avanza, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. ¿Cómo se va a dirimir eso, no? ¿Y qué va a pasar el año que viene? O sea, ¿se divide el peronismo o el peronismo, como decía Perón, es una bolsa de gatos donde nos reproducimos y a últimos momentos todos cerramos filas y vamos juntos? Alberto dijo que se podía dirimir esas diferencias en una PASO. En las dijo PASO, eso, claro. exactamente. ¿Y qué va a pasar en la oposición también? Porque Juntos por el Cambio, con sus problemas, bueno, más o menos se mantiene cohesionado, pero el factor Milei les está haciendo un ruido bárbaro, ¿no? Y evidentemente el año que viene, ¿quién va a ganar? Va a ganar quien no se separe. O sea, si el gobierno pudiese de alguna manera controlar la inflación, algo que parece que está muy lejos, si se siguen dando algunos signos de reactivación económica como se están dando, yo creo que el presidente apuesta a eso. Si se siguen dando esos signos de reactivación y Guzmán logra, no sé de qué manera, porque hasta ahora no se ve, estamos con una... Él pensaba una inflación para este año del 48% y ya vamos por arriba del 60%. En el presupuesto que presentó en septiembre, que no fue aprobado, pero en su proyecto de presupuesto hablaba de una inflación para el 2022 del 32%. Claro, después se fue al 48% y ahora estamos en el 63%, ¿no? Sí. Y habrá que ver cuánto sigue. Pero si logra dominar algo de eso, Alberto Fernández especula, ¿no? Como que no haciéndolas, procrastinando, que es su característica, ¿no? Sí. Dejar todo patear para adelante, tal vez... Pero vos fíjate que ahí está, posiblemente, después lo podemos consultar con Leandro, algunos números de la macroeconomía puedan dar, pero lo que le critica el kirchnerismo duro, el cristinismo, Alberto, es la microeconomía, son los precios de la góndola, la inflación, los salarios que van por la escalera mientras los precios van por el ascensor. O sea, Cristina, y el otro día lo dijo con todas las palabras, eso es lo que no está funcionando. Dice, lo dijo Cristina, nosotros no respondimos a la confianza y al cariño que nos dio toda la gente. Claro, hoy Alberto dice que él no defraudó a nadie. Pero Cristina lo reconoce. Eso es absurdo, pero digamos, lo que Cristina no dice es que los precios no suben porque sí, digamos. Hay toda una serie de factores macroeconómicos, entre ellos principalmente el tema del déficit fiscal y la gran presión tributaria que hace que los precios se desmadren. Y por supuesto, cuando los precios se desmadren, hay vivos, ¿viste? Por todos lados. Sí, claro. Digo, vos no podés retener un precio, ¿viste? Yo voy a comprar a un supermercado conocido, me encantan las naranjas, siempre como naranjas. 2.45 el kilo de naranjas de jugo de un supermercado de primera línea. No lo voy a nombrar para no hacerle publicidad en contra, ¿no? Me fui a la vuelta a una frutería y compré 3 kilos de naranja a 200 pesos. Yo dije, bueno, voy a abrir las naranjas y van a ser un desastre. Y bueno, estaban muy bien, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es esta cosa de que un supermercado no puede darte un mejor precio que un almacén? Suceden estas cosas. Ahí trabajan los Feletti y el relato, ¿no? Como diciendo, no, son los empresarios, son malos. Los formadores de precios. Pero es verdad que... Siempre le apuntan a 10, 15 formadores de precios. Claro, pero es verdad que cuando se desmadran los precios, aparecen los vivos, ¿viste? Pero la causa de la inflación no es por los vivos aparecen porque está la inflación, ¿no? Y ese es un tema de gobierno que nunca lo resuelve. Cristina, en su pelea con Alberto Fernández, le marca la cancha en lo económico, pero también en la gestión, ¿no? Como que da cuenta de que es una gestión que no gestiona. Pero no es la primera vez que lo dice, el otro día lo marcó claramente, digamos. Dice, nosotros no estamos respondiendo a las expectativas, no estamos gestionando. No están gestionando, habla en tercera persona, eso es parte del gobierno. Y esa idea de que Cristina de criticar, siendo parte importantísima de este gobierno, ¿qué te hace pensar? ¿Cuál es la estrategia? Porque vos el otro día escribiste algo el domingo en La Nación, una columna muy interesante, sobre esa idea que tiene Cristina del partido único, ¿no? Ella la otra vez ponderó mucho el capitalismo chino, ¿no? Y casi dio como causa de esa razón que haya un solo partido en China, el Partido Comunista de China, que está gobernando ininterrumpidamente desde 1949 hasta hoy, ¿no? Sí. Es una dictadura. Ese capitalismo además tiene bastante mano de obra esclavista, ¿no? Cualquier cosa que agarrás, incluso de marcas... No hay derechos laborales, no hay reforma laboral, nada, es una dictadura, digo, pueden hacer lo que quieran. Claro, pero ella fue como, de alguna manera, se solazó en eso, ¿no? Entonces, volviendo a la historia del peronismo, antes de que se llamara Partido Justicialista, el partido de Perón
se llamaba Partido Único de la Revolución, ¿no? Y claro, el peronismo nació en el seno de una dictadura militar, que era la del 43. Lo forma ¿quién? Un coronel, formado como con verticalidad. La verticalidad es algo que no se discute en el peronismo. El líder absoluto manda y todos los demás, ¿viste lo que decía Zanini? No sé qué decía, a la jefa se la escucha, pero no se le habla, no sé. Claro. Esto es así, de verdad, ¿no? Entonces, a ver, algo a favor de Perón. Perón siempre, hasta su muerte en 1974, muere en el poder, es presidente de la Nación cuando muere, siempre, primero, muere invicto, no pierde ninguna elección. Y segundo, se manejó dentro del sistema democrático. Podrás decir, forzó las instituciones, se peleó con la oposición, puso preso de pronto Balbín podría decir que estuvo un año preso. Estuvo preso, cerró la prensa, tuvo muchas dificultades, pero dentro del sistema democrático. Cristina Kirchner también ganó elecciones dentro del sistema democrático, su esposo también. ¿Qué está pasando en los últimos tiempos? Que el peronismo ya no gana elecciones tan asiduamente. Viste que perdió la elección en el 83, pero después en el 89 la ganó. Bueno, en el 99 no, pero era esporádicamente. Ahora se está dando, yo te diría desde 2009 en adelante, repeticiones de varias derrotas electorales del justicialismo / kirchnerismo y achicamiento de la base electoral, ¿no? Ese 30% más. De hecho, Cristina pierde las elecciones del 2009, gana la presidencial del 2011, pero pierde 2013 y 2015. Exactamente, y pierde 2017 ella frente a Esteban Burrich, que no era un personaje muy conocido, mucho menos en el conurbano, ¿no? Y ahora pierde las PASO y las generales legislativas. Entonces, ¿qué está viendo Cristina Kirchner? Que ya el sistema electoral no garantiza al peronismo, o le garantiza cada vez menos, o le cuesta cada vez más esfuerzo ganar elecciones, ¿no? Con lo cual, bueno... ¿Será por eso que se oponen tanto Cristina, Alberto y el peronismo? Porque hoy se quedó demostrado en la Cámara de Diputados eso. ¿Se oponen tanto a la boleta única? Y el presidente también, el presidente también, se sumó a eso, ¿no? Y sí, porque transparenta más y esto, en lo que es el conurbano, dijo algo real Cristina Kirchner. Acá, desde el 83 para acá, el año que viene van a ser 40 años de democracia ininterrumpida. Esa es la mejor noticia que tenemos para todos los argentinos. Lástima que le hacemos tan poco honor a la democracia en general, no solamente este gobierno, sino también los anteriores. Y es cierto lo que dice Cristina, hemos ganado y perdido todas las fuerzas, ¿no? Peronismo neoliberal, peronismo bolivariano, Macri, los radicales, la Alianza, el Free Pass, todos ganaron y perdieron. Pero es verdad que en la provincia de Buenos Aires, y particularmente en conurbano, y en algunos feudos, las boletitas, ¿viste? De la oposición desaparecen. Claro, no te cambia el resultado, pero... Sí, pero te pueden cambiar la balanza en un consejo deliberante, te pueden sacar o poner un intendente. Y una primera, segunda vuelta claro también, ¿viste? Entonces, es muy interesante y muy increíble cómo Cristina da ese paso y se abroquelan todos detrás, ¿no? Guarda, porque esto que te estoy contando, esta declinación electoral que se está dando muy acentuadamente en el kirchnerismo, si encima le agregás la boleta única, ¿viste? Puedes sufrir muchísimo más, ¿no? Ahora te va a preguntar Leandro, pero yo después quiero hablar con vos sobre cómo la ves a Cristina, o si querés que Cristina, si quiere salir de este modelo republicano como el que conocemos de independencia de poderes, porque ya lo dijo hace un tiempo. Ahora te voy a recordar el momento que lo dijo y cómo lo dijo, y vamos a ver si está relacionado con esta teoría tuya del partido único. Leandro. Pablo, te quiero llevar un poco para el lado de los medios, que sos bastante analista de eso. Viste, la televisión siempre tiene cierta dosis de show, y está bien que lo tenga. Ahora, el periodismo televisivo está haciendo como una especie de show de la indignación o del enojo muchas veces, del malestar social que efectivamente existe en la sociedad. Pero la pregunta que te quería hacer es si crees que ese show del enojo puede convertirse en un boomerang y volverse en contra del periodismo y de los periodistas. Mira, todo esto, si hacemos una historia breve, comienza a partir de 678, año 2009, después del conflicto con el campo, donde empieza, digamos, a tratarse la noticia de una manera indignada, ¿no? Indignada en ese momento contra la oposición al kirchnerismo.
Después aparece una señal como ese 5N y bueno, toma digamos, esa bandera, no ya humorísticamente, no tan humorísticamente, aunque también tiene un programa como Sobredosis de TV que hace esos informes un poco así entre cínicos y graciosos. Y eso después permea en el resto del periodismo, te diría, no solamente televisivo, sino en otros medios también. Creo también muy acicateado por las redes sociales. Las redes sociales no tienen matices, especialmente Twitter, ¿no? O sos blanco o sos negro, es tajante. Y pasa algo grave y que nunca pensábamos, yo no pensaba, yo que tengo más de 40 años en la profesión, que hemos pasado por la censura gubernamental en serio, dictadura militar, que, a ver, censura editorial no, pero uno dice, bueno, trabajás en empresas y tenés una carretera y uno decide si vas a andar por esa carretera o no. No es una censura, es una política editorial con la que uno se puede sentir más o menos cómodo. Yo en general tuve suerte y me he sentido cómodo en general en los lugares que he trabajado, ¿no? Ahora, lo que uno no esperaba es que hubiera una censura de la audiencia. La audiencia está muy fuerte y te la cobra. Te dice, no te veo esta noche porque llevas a tal. ¿Qué sobre te dieron porque dijiste tal cosa? Y eso lo ves en tiempo real, porque hoy en día... Con las redes sociales te permiten un ida y todo vuelta, el tiempo, claro. ¿viste? Entonces... Y se envalentonan, ¿viste? Hay como pequeños colectivos. Pero también se ve la grieta en eso, ¿no? Exactamente, para un lado y para el otro. Claro, para un lado ¿no? y para otro. Siempre el ensobrado es el que opina distinto al que o dice lo que vos no te, o el que el público no quiere que digas. Sí, digamos. ahora esto que decía, si esto puede venir en contra, convertirse en un boomerang, yo creo que lo que hay es siempre que puede haber un hartazgo en un momento, ¿viste? Hartazgo de decir, bueno, ya basta del dedito para arriba, subidos a un banquito, despotricando. No lo veo que eso vaya a suceder muy pronto, porque como tenemos de acá a 1 año y medio un proceso electoral que va a ser bastante dramático, creo que todavía ese tono, esa forma, va a seguir funcionando, ¿no? Pero bueno, te pueden pasar accidentes como el del otro día, el de Casero, ¿no? Claro. Porque bueno, es como una bola de nieve, ¿viste? Que se va dando cada vez más fuerte. Y hay una cosa histriónica también de, bueno, le meto un TT en las redes y soy Gardel. Digo, acá no hay que pensar en inocencias, ¿no? Yo creo que Alfredo Casero, más allá de que se haya brotado ese día o que se haya sentido interrumpido, se veía que el tipo estaba engranando, finalmente ese golpe, ¿no? Yo siempre digo, yo fui crítico de televisión muchos años y más allá de que decís qué barbaridad, uno dice en el fondo, ¿no? El otro yo de uno dice, qué gran momento televisivo, Claro. ¿no? Porque, claro, es eso inesperado, eso que se salió, ¿viste? Esa cadena que se soltó, ¿no? Y cómo, bueno, de hecho estamos hablando de eso, ¿cuántos días después? Y la cantidad de memes que hubo, Pero ¿no? un poco me sumo a lo que dice Leandro y te agrego algo. ¿Cómo garpan, así si se entiende cómo garpan hoy en día, ese tipo de personajes, incluso en la política? Porque Milei tiene un poco ese perfil de disruptivo, Totalmente. de golpear, de enojarse, de decirle al periodista, me estás preguntando algo que no pautamos. Digo, nosotros no pactamos preguntas. Yo te invito para hablar de economía, pero también te puedo preguntar otra cosa. Podés no contestar, pero él se planta y el se enojo, enfrenta, el enojo garpa. Y el enojo garpa. Garpa de los dos lados, ¿no? A Milei le garpa. Pero a ver, yo otra vez creo que eso tiene que ver mucho con lo que baja de arriba de la política, ¿no? Yo creo que hay enojados arriba, en la cúpula. El kirchnerismo hace un alarde de ese enojo, siempre le ha gustado. La otra vez no sé si era Kicillof que decía, si no se enojas, entonces no se puede, como si fuera el motor de una gestión enojarse. Claro. Que es al revés, en los países en realidad desarrollados, decir, mira, yo no te banco a vos, pero me tengo que sentar con vos y ponerme de acuerdo, porque si no nos salimos, vamos a hacer títulos de Twitter, pero no vamos a poder sacar ni una ley ni nada, ¿no? Yo digo, si se serenaran un poco arriba, bueno, eso después bajaría. Derramaría. A ver, la sociedad es muy tranquila. Cuando vos ves que Susana Jiménez o Alfredo Casero dice, ¿cuándo la gente, qué quiere que haga la gente? La gente votó y votó muy críticamente. Después va todos los días a laburar y no le alcanza un mango. Digo, lo único que falta, ¿qué van a hacer? ¿Van a incendiar? Me parece que hay un comportamiento social
que es muy bueno. Incluso a veces los piquetes, que son tan hinchas, ¿no? Que rompen todo, yo tiendo a creer que en países como en Chile explota de golpe todo precisamente porque no hay esos canales que son muy hinchapelotas y que hay mucho uso ahí porque también están los gerenciadores de los planes y se hace mucha política con todo eso, ¿no? Pero bueno, estamos como todos muy irritados y yo creo que el que tiene que dar ejemplo siempre es el gobierno. Cuando llegó Alberto Fernández, viste que tiene esa cosa como cansada, mucho más ahora después de los 2 años, uno pensaba que él con ese tono, nunca exaltado, podía llegar a ser como un eje un poco más aplacado del kirchnerismo. Pero evidentemente eso, a partir de que él se bajó de la mesa, ¿te acordás de la pandemia? Cuando no tenía techo su imagen favorable, ¿no? Cuando estaba con Kicillof de un lado y con Larreta del otro. Bueno, soltaron los presos, Vicentín y todo. A partir de ahí fue el derrape. Y él perdió, me parece, rompió el contrato electoral. Porque hay mucha gente, no es mi caso, ¿no? Que votó esta forma que parecía que podían volver mejores, ¿viste? Fue realmente una venta electoral increíblemente. Bueno, Cristina lo definió, lo definió Alberto de la siguiente manera. Lo elegía Alberto porque era una persona sin poder. Digo, si lo elegía Massa... Que no representaba a nadie. No representaba a nadie. Como un don nadie. Un don nadie que de alguna manera lo expone como alguien manejable. O sea, que no tenía una estructura, porque hasta dio la comparación de Emilio Pérsico. Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita, el movimiento social con mayor capacidad de movilización. Era un poder que vos ponías en la Casa de Gobierno. Vos con Alberto no ponías un poder. Y yo creo que ahí ella manejó... Yo creo que eso le dolió a Alberto. Pero ¿cómo no le va a doler? Fue durísimo. ¿Cómo no le va a doler, Dani? O sea, ahí te das cuenta la perversión de Cristina Kirchner, porque es verdad lo que dice, cuando hizo política en la capital federal fue a los premios. Su última performance fue jefe de campaña de Randazzo en el 2017. Exactamente, y después reemplazó a Elena Cruz porque, ¿viste? Sí. O sea, impresentable. Pero no puede olvidar que Alberto Fernández fue uno de los cofundadores del kirchnerismo con Néstor Kirchner, O sea, el kirchnerismo le debe mucho a Alberto Fernández, ¿no? De la época que era jefe de gabinete con sus más y sus menos. Ahora, digamos, vuelvo al contrato electoral. La gente votó, los que votaron al kirchnerismo, creyendo que venía un kirchnerismo más educado, más razonable. Y el que tenía que hacer ese papel era Alberto. Equilibrando. Finalmente el que hace equilibrio, pero siempre sabemos que es un equilibrio para él mismo, es Massa, ¿no? Que hace el equilibrio para decir, bueno, estoy entre medio de minas que la piso y salto por el aire, ¿no? Y Alberto, al pegarse al principio a Cristina todo este año y medio, y ahora está haciendo como un ejercicio de separación, de distancia. Finalmente no te queda claro cuál es el verdadero Alberto. No sé si él lo tiene claro. Bueno, hay que ver si está a tiempo. Yo antes de ir cerrando, Pablo, una pregunta que me parece que es más un poco más profunda en cuanto al país que se viene o al que puede ver el peronismo de la mano de Cristina. Cristina, cuando habló en la cumbre del pensamiento crítico en Ferro, antes de la pandemia, donde había intelectuales del Foro de San Pablo, de todo el mundo, gente muy cercana a la izquierda o a la centroizquierda nueva del mundo, Cristina dijo que las democracias liberales estaban en crisis, que por qué tendría que funcionar esto la independencia de poderes. Y Cristina tiene una obsesión por controlar la justicia o por modificar el Poder Judicial tal cual como está. Ahora hay una pelea con la Corte Suprema, en otro momento fue por una reforma judicial profunda. Siempre la agenda de Cristina es judicial, tiene un tema ahí fuerte. Y te acordás los Zaffaroni, los Mempo Giardinelli, los Leopoldo Moró, todos dando vuelta alrededor de eso. No ya reforma constitucional, sino nueva constitución. Nueva constitución donde limita el poder de la justicia como que ella no quiere que la política se sienta controlada por la justicia. La democracia liberal es vieja, es la Revolución Francesa. Exactamente. Y se olvidó que es anterior es de la Constitución de Estados Unidos de 1776. Es viejo eso, muy vetusto. Esto dice Cristina. ¿Y qué pensás hacia dónde apunta eso? No, bueno. ¿Tiene que ver con tu opinión sobre que están buscando la idea del partido único? Porque también tiene que ver con eso, ¿no? A ver, el peronismo siempre fue exitoso cuando fue hegemónico. Fíjate que los 3 casos son de más de un gobierno. El fundador, Juan Domingo Perón, 3 presidencias, el argentino que más gobiernos, porque después está Roca o Irigoyen, que tuvo dos gobiernos, ¿no? Después está Carlos Menem,
10 años y medio, dos periodos, uno largo de 6 años y el otro de 4, más el medio año que arrancó antes porque entregó a Alfonsín adelantado, y Cristina Kirchner, ¿no? Y no es verdad que el peronismo es el que puede garantizar la gobernabilidad, porque más allá de estos 3 presidentes, después tenés presidentes muy inestables, empezando por Cámpora, siguiendo por Isabel, Rodríguez Sá, Duhalde. Todos no pudieron terminar su mandato. Ninguno de ellos pudo terminar su mandato, ¿no? Por distintas razones. Cámpora por golpe de Palacio. Golpe de Palacio es que un sector más fuerte del gobierno desplaza al más débil. Lo que algunos ¿no? temen le pueda pasar a Alberto ahora. Y que le pudiera pasar, ¿no? Entonces, digo, la democracia cumplió una asignatura pendiente que es importantísima, que fue que Macri pudiese terminar su mandato a pesar de todo lo mal que le fue en lo económico, las piedras en el camino, no tener mayorías en el Congreso. Termina el mandato. Después de 91 años, desde Marcelo T. Alvear, sacamos a los conservadores porque había fraude. ¿Qué queda para esta democracia, para los 40 años de democracia y para muchos más? Es que el peronismo asuma una estructura más democrática, ¿no? Menos autocrática, más representativa. Hay sectores del peronismo que quieren hacerlo. Ahora, en los últimos tiempos, el peronismo republicano, de la Torre, Pichetto, ¿te acordás la mesa de los 4 que después se deshizo enseguida, que estaba Pichetto, estaba el propio Massa, estaba Urtubey, ¿quién más? No sé quién más, pero bueno, hay un peronismo que quisiera ser como un partido. Pero da la casualidad que el peronismo, cuando no es hegemónico, cuando no ocupa todo el escenario, los ejemplos históricos no son duraderos, no son... Y Alberto Fernández en estos 2 años está pareciendo a esos gobiernos peronistas débiles, ¿no? Y Cristina está acá con el cencerro, con la alarma, diciendo guarda, porque el peronismo no es eso. El peronismo soy yo, ¿no? Es el líder. Es raro, nunca sucedió que en el peronismo funcione que el que tenga poder no sea el líder, que no sea una misma cabeza, ¿no? No funcionó con Cámpora. Uno diría, y esto es ucronía, ¿no? Podemos decir, ¿no? Quedó en el tiempo porque por su muerte tan prematura, Eva Perón a los 33 años en 1952. Si esa dualidad que había en ese momento de Perón y Eva Perón, Tomás Eloy Martínez lo cuenta muy bien, cuando ves los documentales del acto en la 9 de julio, ¿no? Cuando querían hacer la fórmula Perón-Perón, leyendo los labios, hay mucha tensión en ese palco, porque la gente, y en la ópera rock se ve, ¿no? Se sale del Perón-Perón que dice la gente, Evita, Evita, Evita. ¿Qué hubiese pasado en el tiempo si esa relación seguía, ¿no? Eso queda para... Nada, no sucedió. Pero lo que te quiero decir es que el liderazgo en el peronismo no es colectivo, ni siquiera de 2. Tampoco sucedió con Néstor y Cristina, ¿no? Néstor decía que se iba a un café literario, Minga que se iba al café literario, pero bueno, la biología le puso punto final. Es muy difícil en el peronismo que haya más de uno. Más un líder. Pablo, qué placer, ¿eh? Gracias por Igualmente. Gracias por visitarte. Vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a estar con María Migliore, la ministra de Desarrollo y Hábitat Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con temas muy interesantes, ¿eh? Empleo joven, por ejemplo. Ya volvemos. Bueno, mañana se va a conocer el dato de la inflación. Ya el gobierno dicen va a estar más cerca de los 6 puntos, ¿no? Nuevamente, altísimo. Más inflación genera más pobreza. Por eso también uno de los sectores que más se está reclamando son los sectores sociales, las organizaciones sociales que, bueno, están pidiendo más planes y una mayor actualización de la que están teniendo, ¿no? ¿Qué pasa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con los planes sociales, con la urbanización de los barrios populares, con la necesidad de generar empleo para esos sectores, para que salgan de los planes sociales o del empleo joven? Bueno, muchos temas para hablar con nuestra próxima invitada. Se trata de María Migliore, que es ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, fue gerente general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencia Política. Ministra, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por Bien, bien. ¿Ustedes cómo atendernos. andan? Bueno, No, gracias a ustedes. el tema de las organizaciones sociales está latente sobre los reclamos que tienen, porque bueno, mayor inflación, cada vez alcanza menos, no le alcanza a los trabajadores activos, mucho menos le va a alcanzar a quienes viven exclusivamente de una ayuda social o de un plan. ¿Cómo se está trabajando eso en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, a mí me parece primero que es necesario que tomemos conciencia que la situación general, la verdad que es muy delicada, sobre todo con esto que vos nombrabas hace un ratito. Lo que nos preocupa mucho es el tema de la inflación, ¿no? Con esta inflación creciente y sobre todo la presión que hay sobre el precio de los alimentos, que es lo que afecta a los más pobres, pues los más pobres gastan la mayoría de su salario en alimentos. La verdad que la situación desde ese punto de vista es insostenible y es realmente necesario que se estabilice la situación macroeconómica, que haya un plan de crecimiento claro y sin eso es imposible poder pensar en resolver las cuestiones de pobreza. Ahora, así como marco esto, digo, con eso solo, evidentemente, y dados los problemas estructurales que tenemos, no alcanza. Nosotros en la ciudad estamos trabajando con una mirada que busca trabajar los temas de pobreza apuntando a resolverlos de manera estructural. No solamente pensar la pobreza en términos de ingresos, sino también pensar que la política social puede ser transformadora y puede ayudarnos a romper algunas dinámicas. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuerte en los proyectos de integración sociourbana, lo que vos contabas también al principio. Nosotros hace unos años decidimos hacer una inversión muy grande para nivelar el punto de partida, para que todos y todas los vecinos de la ciudad tengan la cancha más nivelada al momento de empezar, ¿no? Entonces invertimos en infraestructura, en agua potable, en cloacas, en mejorar las condiciones de cada una de las viviendas, en abrir calles para que pueda llegar una ambulancia, para que pueda llegar un patrullero, en la iluminación pública. Barrios como el A31, el barrio Rodrigo Bueno, el barrio 20, son para nosotros modelos de cómo hay que intervenir en estos temas y estamos avanzando para poder trabajar de esta manera en todos los barrios de la ciudad. María, vos Y sabés esto sí, que Horacio Rodríguez Larreta probablemente, o casi seguro, va a ser candidato a la presidencia. Y vos sos alguien que lo defiende a Rodríguez Larreta diciendo que es el jefe de gobierno que más invirtió en este tipo de políticas, en políticas sociales o en políticas para terminar con la pobreza, ¿no? ¿Se puede demostrar sí, eso? Digo, porque en campaña te van a pedir que se demuestre, ¿no? absolutamente. Si vos mirás la evolución de los datos de inversión pública desde el 83 hasta hoy, el gobierno que más invirtió en infraestructura social es el de Horacio Rodríguez Larreta, de eso no hay duda. Y a mí lo que me parece importante también es que hemos puesto en práctica un modelo que es bien novedoso, digo, que busca abordar estos temas de manera estructural. Y eso es algo que nos representa a Horacio Rodríguez Larreta y a todo el espacio Juntos por el Cambio. Yo siempre digo, estoy convencida que somos el espacio que más capacidad tiene para transformar de manera estructural estos problemas, primero porque los que reconocemos y ponemos en marcha procesos que buscan transformarlos. Digo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires se arrancó también con esta experiencia en la provincia cuando María Eugenia Vidal era gobernadora. Hay una ley que se sancionó en el 2018 que da un marco nacional para intervenir en estos temas. Y así como trabajamos estos temas de infraestructura y de integración, nosotros también estamos trabajando muy fuerte los temas vinculados al trabajo. Nosotros tenemos una convicción que la mejor política social es el trabajo y que la política social tiene que estar vinculada al mundo productivo. Por eso hace un año, por ejemplo, en la ciudad sacamos una ley de economía social y popular para reconocer el trabajo que ya se viene haciendo en los sectores populares, que es mucho. Creemos que hay que valorizarlo, que se tiene que integrar a las cadenas de valor de la ciudad, que tiene que seguir creciendo. Ayer presentamos un plan de empleo joven también en la ciudad para que 10.000 jóvenes en la ciudad puedan conseguir su primer empleo, haciendo foco especialmente en las mujeres de los barrios del sur, porque sabemos que ahí es donde está concentrada la mayor dificultad. Entonces, esa es nuestra mirada y así trabajamos en la ciudad. María, vos solés caminar los barrios populares, aparte sos politóloga. Si el gobierno de la ciudad fue la última gestión es la que más invirtió en urbanizar esos barrios populares, ¿cómo te explicás o cómo explicás la última elección tan buena que tuvo Milei en esos barrios? Mira, yo creo que lo de Milei es un fenómeno que es más profundo, o que es un fenómeno que repercute también y que tiene que ver con condiciones nacionales. Y obviamente yo creo que el fenómeno Milei tiene mucho que ver con el antisistema. Y si bien obviamente nosotros yo creo que hemos avanzado mucho en estos temas, falta mucho también.
y uno no puede desconocer que la situación económica no es la mejor, que venimos 2 años de pandemia, entonces creo que Milei hay que interpretarlo como una demanda de la gente a que la política tenga cada vez más respuestas concretas, y bueno, eso es lo que venimos trabajando hace años desde el gobierno de la ciudad. María, desde el año 89 que tuvimos la hiperinflación, después vino todo el modelo de Menem, de privatización, achicamiento del Estado, donde hubo mucho retiro voluntario, de mucho empleo público histórico, hubo como un cambio de modelo en esa década del 90 muy fuerte, y quedó, si bien había un poder adquisitivo alto, porque la convertibilidad le daba a los sectores, teníamos el salario promedio más alto de la región, pero se consolidó un 30, 32, 34% de pobreza dura. Y de ahí en más, después vino la crisis del 2001, del 2002, vino la reactivación en el primer gobierno de Néstor Kirchner, que fue un gobierno distributivo, pero nunca pudimos perforar ese piso del 30% de pobreza, que ya es un núcleo duro demasiado consolidado. Y da la impresión a esta altura que va a ser muy difícil, que no solo esto se soluciona con contención social, que hay que ingeniársela por otro lado, porque, reitero, llevamos 30 años de tener a 3,5 de cada 10 habitantes en la pobreza, hemos tenido más, también hemos bajado, pero ese 30-35%, este núcleo duro, no lo podemos perforar. No, absolutamente, por eso es un desafío bien grande y por eso, como decíamos hace un ratito, la pobreza no hay que mirarla solamente en términos de ingresos, que por supuesto es importante hacerlo, pero tiene una complejidad estructural más grande. Yo creo que hay 2 líneas de trabajo, que son estas que decíamos. Primero, mejorar las condiciones del entorno, del hábitat, de la vivienda. Yo creo que esa es una manera bien concreta de transformar la dinámica estructural, ¿no? De intervenir de una manera integral y sistémica, digo, ayudar a que se rompan esos núcleos duros. Y por otro lado, esta cuestión de valorizar la economía popular. Nosotros, por ejemplo, te pongo el ejemplo en el barrio 31. Nosotros podemos mirar el barrio 31 como y definirlo como todas personas que viven en situación de pobreza, que la gran mayoría está en esa situación, o puedo mirar también que hay 1.200 comercios que todos los días trabajan y producen un montón de valor. Muchas veces esos comercios producen ingresos que están todavía bajo de la línea de pobreza. Pero ante esa definición yo tengo 2 opciones. O los asisto de manera alimentaria, que no quiero poner en crisis, que hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo en un momento de necesidad, pero creo que se puede dar un paso más, y es hacernos la pregunta de cómo hacemos que ese valor, ese trabajo que ya se viene haciendo, valga más, se integre, se formalice. Te pongo el ejemplo de, no sé, en el barrio 31, por ejemplo, hay muchos comercios, restaurantes. Bueno, nosotros ¿cómo los estamos ayudando? A que se formalicen, a que puedan vender por delivery, a que puedan venderle a empresas privadas, digo, integrar cadenas de valor formalizándose. Y eso es una manera también de acompañar, pero que es una manera de acompañar que ayuda a romper una estructura, porque va generando nuevos pisos, va generando desarrollo, va generando integración. Y este camino que nosotros arrancamos hace 1 año y medio a partir de la sanción de esta ley, lo que busca hacer es que estas personas puedan producir mejor, puedan vender más y puedan acceder a financiamiento, o dejar de dar subsidios y puedan acceder a créditos, pero entendiendo que el sistema tradicional bancario es muy restrictivo para ellos, estoy generando nuevas herramientas que les permitan invertir para poder progresar. Y esto se puede hacer, así lo venimos haciendo, venimos recorriendo un camino que la verdad está dando buenos resultados. ¿Y pensás que el gobierno nacional, que digamos pone mucho dinero en contención, en ayuda social, tiene un plan posterior a esto o solo se queda en la ayuda? Mira, yo creo que hoy falta un plan, en el gobierno nacional falta un plan a nivel general. Yo creo que falta un plan de orden macroeconómico, falta un plan de crecimiento, falta un plan de integración del mundo productivo. Yo creo que eso es lo que la sociedad está demandándole al gobierno nacional, que nos diga para dónde vamos a ir. María, muchas veces se discuten planes sí, planes no, pero la realidad es que los trabajadores, tanto formales como informales, y los que cobran planes también, están debajo de la línea de la pobreza por sus ingresos y no llegan a cubrir la canasta básica total. ¿Cuál es la salida a eso cuando ves de que mucha parte de los trabajadores, formales e informales, no llegan a fin de mes? Mira, yo creo que en el contexto de la Argentina de hoy los planes son necesarios. Ahora, también creo que toda la política de contención puede ejecutarse mejor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que creo que los planes tienen que ser directos, asignados por el Estado, sin intermediación, con criterios claros. Tienen que ser temporales también, no pueden durar para siempre.
tiene que tener alguna condicionalidad, sobre todo educativa, para mejorar la posibilidad de que una persona sea empleable, ¿no? Esto hablando, por ejemplo, del programa Potenciar Trabajo, ¿no? Que es un plan específico. Ahora, lo que yo creo que hay que trabajar es dar una discusión más amplia sobre cómo a estos 7 millones de trabajadores que trabajan todos los días de manera informal en la economía popular, vamos a integrarlos. Y cuando vos haces una categorización, se ve que estos trabajadores trabajan muchos en la industria, por ejemplo, de la construcción, de los cuidados, lo textil, el reciclado. Entonces creo que hay que construir un camino de integración para que ese trabajo se pueda formalizar e integrar. Todos estos planes que nos estás contando, digamos, para urbanizar barrios populares, para ponerle un piso a la pobreza, para que todos puedan partir de un sistema de igualdad, por lo menos, ¿no? De la conquista del trabajo, una mejora, pero en cuanto hablabas de infraestructura, cloacas, calles, iluminación, seguridad, ¿se ven afectados en la planificación debido a este conflicto con la quita de una parte de la coparticipación? ¿Algo que tiene que dirimir la Corte Suprema de Justicia? Nosotros desde la ciudad hicimos un gran esfuerzo en toda la reestructuración presupuestaria justamente para que todos los compromisos que habíamos asumido con los vecinos de los barrios populares puedan cumplirse. Entonces, todas las obras que nosotros teníamos en marcha las vamos a terminar definitivamente. Si quizás había algunas obras que teníamos proyectadas para hacer, que dado este conflicto no las vamos a iniciar ahora, pero todas las obras que teníamos en marcha y que teníamos ya planificadas y comprometidas en los barrios van a realizarse. María, quiero preguntarte, recién te preguntaba sobre el gobierno nacional, ¿no? Vos me decías que no ves un plan, digo, más allá de la ayuda social. ¿Vos pensás que también hay algo más perverso, digamos, desde el punto de vista de lo político? Hay una relación tan estrecha con muchas organizaciones sociales, con mucha capacidad de movilización, de desarrollo, de desarrollo territorial. Por ejemplo, el movimiento Evita, que sus principales dirigentes son funcionarios del gobierno. Hay otros movimientos sociales que también forman parte del gobierno, que a lo mejor, y esto podría ser así, podría ser tomado, tampoco les conviene ni a unos ni a otros correr de ese statu quo de la ayuda social permanente. Es decir, en lugar de sacar al pobre de la pobreza, sostenerlo, ayudarlo, mantenerlo ahí como una forma de clientelizarlo. ¿Existe algo de eso? A ver, yo creo que las organizaciones sociales estén tanto en el gobierno como reclamando, ahí se genera un problema, porque puede haber un conflicto de intereses. Ahora, yo vuelvo a marcar esto que venía diciendo. Digo, para mí el problema principal es la falta de rumbo. Digo, que el Estado no es claro hacia dónde se quiere ir. Si vos me preguntás, ¿el plan Potenciar Trabajo puede ejecutarse mejor? Definitivamente. Yo creo que como está diseñado, no va a producir resultados buenos, creo que tiene que estar desintermediado. Ahora, ¿eso quiere decir que todas las organizaciones sociales trabajan mal? No, tampoco. El problema es cuando el Estado no marca para dónde quiero ir. Y entonces, por ejemplo, pero también hay muchos intermediarios, María, en todo esto. Digo, ahí está, hay un problema. Por eso te digo, los planes tienen que ser otorgados de manera directa por el Estado, con criterios claros de a quiénes le corresponden y por qué. Ahora, lo que yo te quiero contar también es cuando nosotros, por ejemplo, en la ciudad decidimos avanzar con los procesos de integración sociourbana, fuimos claros para dónde queríamos ir. Y en la construcción de ese camino se pudo trabajar con organizaciones sociales, con organizaciones del tercer sector, con las iglesias, con el sector privado. Digo, cuando el Estado marca un rumbo claro, definido y a dónde quiere ir, yo creo que todos los actores pueden ser parte de la construcción de las soluciones. Lo que creo que no hay hoy es una perspectiva clara de para dónde vamos a ir, de para cómo se va a crecer, de cómo se van a generar puestos nuevos de trabajo, de cómo la economía popular se va a integrar en esto, de que el Estado tiene que volver a tomar control también de la política social, tiene que liderarla, tiene que ejecutarla. Entonces, ahí es donde está, creo, el mayor problema. Por supuesto, tiene que ser... Ahí en parte estás coincidiendo un poco con mi pregunta, ¿no? Que era que hay una parte del Estado Nacional que ha delegado la política social al hacer los funcionarios, a los dirigentes de esas organizaciones sociales, los hace funcionarios, los hace juez y parte del mismo asunto. De alguna manera delegan ellas el diseño y la distribución de las políticas sociales. No, 100% que el Estado tiene que marcar el rumbo, tiene que tomar control de la política social y ejecutarla de manera directa. Yo estoy absolutamente convencida de que eso tiene que ser así. Y de nuevo, cuando la política es de contención, tiene que tener criterios claros. Digo,
a quién se le asigna, por qué se le asigna, durante cuánto tiempo y cómo es ese camino de integración y de transformación estructural. Porque yo creo, y insisto con esta idea, la política social, además de tener un rol en la contención y que esa contención se ejecute mejor y con fuerza y con claridad, yo creo que tiene un rol muy importante en la Argentina de hoy de poder transformar, de poder ayudar a romper ciclos de pobreza estructural y acompañar un ciclo económico. Me parece que ahí es donde tenemos que apuntar la mirada, en seguir fortaleciendo políticas que vayan en esa línea, que empoderen, que generen oportunidades. Y yo estoy convencida que tanto la integración de los barrios populares como potenciar el trabajo que se viene haciendo son dos líneas muy claras que pueden tener resultados distintos. Te hago la última, María, y agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste aquí en el canal de la ciudad. Hay algunos dirigentes políticos fuera de Juntos por el Cambio y también dentro de Juntos por el Cambio y también dentro de algunos dentro del PRO, que plantean que el tema de los planes sociales tiene que tener un tiempo, ¿no? Que son perecederos, 6 meses, 1 año, y después hay que llevarlos no deben ser eternos, ¿no? Creo que Patricia Bullrich plantea algo en ese sentido. ¿Coincidís con esa postura o pensás que es demasiado estricta y rígida para la situación económica social que estamos viviendo? No, yo coincido, sobre todo, a ver, cuando decimos los planes, creo que hay muchos planes. En el caso particular del potenciar trabajo, yo sí estoy convencida que tiene que entregarse de manera directa, que tiene que ser temporal, no puede durar para siempre y que tiene que tener una condicionalidad. Yo estoy muy a favor de las condicionalidades que son educativas porque empoderan a las personas. Ahora, para poder reconvertir estos planes en trabajo, es necesario que la situación económica se ordene y que haya un plan de crecimiento que nos permita ir haciendo ese camino. Ministra, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. María Migliore, Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, María. Bueno, mañana vos venís anunciando un día D. Un día difícil para el gobierno. D de difícil, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque mañana se va a conocer el dato de inflación de abril, que va a ser un dato nuevamente negativo para el gobierno, cercano entre 5 y 6%. Ya abrieron el paraguas, ¿no? Sí, más cerca del 6 que del 5. Recordemos que en marzo fue del 6,7%. Y bueno, esto puede generar de vuelta internas y malestar dentro de la coalición de gobierno. Generalmente es el dato que más le preocupa al Frente de Todos y más le preocupa al cristinismo, ese y la evolución de los salarios, de la capacidad adquisitiva de los salarios, y seguramente va a generar mucho ruido político mañana. Y el otro gran dato económico del día de hoy, Daniel, es que hoy fue la segunda etapa de las audiencias públicas por la suba de las tarifas de energía y nuevamente no se presentaron los responsables del área. No estuvieron ni el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ni el interventor del Enargas, Federico Bernal. Sí. Otro datito, a esa hora, a la hora que estaban las audiencias, se mostraron en público, tanto Basualdo como Martínez, recorriendo una central eléctrica en Ezeiza, como mostrando, estamos haciendo política energética, sí, pero no queremos ir a las audiencias. Justo el día que en el gobierno dijeron, porque hasta el propio presidente dijo, el que no esté de acuerdo con la nueva política tarifaria, que se vaya. Sí. Sí, fue bastante fuerte porque evidentemente no están de acuerdo, no le quieren poner el cuerpo a esta suba de tarifas, pero al mismo tiempo algunos dejan entrever por abajo que no van a obstaculizar el aumento de tarifas. Está bien, no vamos, van ustedes, pero nosotros no lo vamos a obstaculizar. Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a eso. Dos cuestiones anteriores, dos informaciones. Hoy se debatió en comisión, en una de las comisiones, la ley de boleta única. Está claro que el oficialismo no va a acompañar. Y muy probablemente este proyecto se apruebe en la Cámara de Diputados porque la mayoría está, hay más de 130 votos. Muy difícil que pase el Senado, porque el peronismo definitivamente no va a acompañar el proyecto de boleta única, salvo que se dé de vuelta a algún senador de alguna provincia. Y el otro tema es que no hubo acuerdo con la nueva ley de alquileres. Entonces el oficialismo avanzó, el Frente de Todos avanzó con un proyecto propio que es muy, pero muy parecido al actual, que no cambia y modifica los puntos clave. Por lo tanto, si este fracasó, podría fracasar el que viene. Pero que no hubo un acuerdo, tanto que se habló de la necesidad de derogar la ley de alquiler y sancionar una nueva, bueno, no hubo acuerdo y el oficialismo está avanzando en algo que es prácticamente parecido al que tenemos. Si el mecanismo de indexación es parecido al que tenemos, a fin de año va a haber muchos problemas para los inquilinos porque... Pero no, el problema no está en el mecanismo de indexación, el problema está en que en la temporalidad. Va a generar falta de oferta de alquileres en una ciudad o en un país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde falta vivienda, ¿no? Así es. Vivienda propia. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado.
mañana a las 9 de la noche, aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo con esto que es Hoy Nos Toca. Chao.